estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me Pasa dentro de esa actividad, por así decirlo, hombres que oran, lo veíamos instrucciones sobre la oración, oración por los gobernantes y oración por los pecadores. Hablamos luego en la segunda parte de ese capítulo 2 del papel de la mujer y ahora nos vamos a centrar, lo hemos abordado desde la última vez que tuve aquí la enseñanza bíblica sobre los dirigentes dedicados, consagrados. La palabra consagrados tiene que ver con dedicados, pero a la manera de Dios. En ese sentido se habla de una consagración que pasa por llevar una vida santa que no solamente la tiene que llevar el pastor, sino que la tiene que llevar todo creyente, todo miembro de la iglesia. Sabemos que no todos los creyentes llegan a ser miembros, deberían ser, ¿vale? Y ahí hay un gran pecado que tiene que ser exhortado a través de la palabra, porque todos deberíamos de ser miembros, forman parte de la membresía local. Ahora, las iglesias a su vez, en la protección de la iglesia y bíblicamente, pues tenemos que vigilar, porque no todo el mundo puede entrar a gobernar de la manera en que quisiera gobernarla. Entonces, evidentemente que la palabra nos enseña de unos requisitos y sabemos de la membresía. Ya luego llegaremos poco a poco a través de estas mismas cartas pastorales. Nos vamos a centrar entonces en ese liderazgo de la iglesia. Ya empezamos a hablar de lo que es el consejo de una iglesia, es decir, de los pastores, de los ancianos. Hay iglesias que están constituidas por un cuerpo pastoral, un pastor principal, unos pastores secundarios. Hay otras iglesias que está el pastor, está un cuerpo de diáconos, un cuerpo de ancianos, etcétera, etcétera. Vamos a repasar un poco la lectura para que a través de la palabra recordemos bíblicamente
y referencialmente en la palabra del Señor en qué es que estamos leyendo, ¿no? ¿Qué es lo qué temas estamos abordando ya haciendo esta introducción? Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Este capítulo, como lo vemos allí en la Biblia, especialmente la que tengo yo, la Reina Valera, lo vemos dividido en tres partes, ¿no? Unas instrucciones acerca de los requisitos de lo que son los obispos, es decir, dentro de ese grupo sabemos, y lo explicábamos bien, lo que es el presbiterio, lo que son los obispos, lo que son los ancianos, lo que son los pastores, y luego una segunda parte, esos requisitos a lo que se llama la diaconía, ¿va? Los diáconos, en los cuales aquí ya en la diaconía la mujer tiene un papel participativo a través de lo que llamamos diaconisas, ¿vale? Y luego una tercera parte acerca de lo que se llama el misterio de la piedad. Versículo del 1 al 7, palabra fiel, 2 puntos. Si alguno desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprochable. Otras traducciones lo traducen irreprensible, sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino, ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Cuarto, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entre paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa y pregunta dentro de ese mismo paréntesis, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, y también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es un lenguaje muy parecido a la misma carta que estamos leyendo en Tito y que nuestro hermano anciano, nuestro hermano Elkin, está trayendo en este mismo culto de estudio bíblico, porque las dos cartas pues se complementan, ¿vale? Dice el estudio que irreprensible no significa que uno esté exento de pecado, ¿vale? Dice, más bien quiere decir que sea sin reproche, porque todos somos pecadores. Pero en esta palabra de que todos somos pecadores y que nadie está exento de pecado, no nos podemos tampoco amparar y escudarnos en pecamos y entonces llevamos una iglesia desde la parte del liderazgo dentro de la mediocridad de no salir del pecado y todo vale y, y será como una iglesia del mundo porque somos pecadores y el Señor nos perdona. No, evidentemente que el Señor nos está hablando de que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. Y hay unas formas y hay unas maneras donde podemos, a través de la entrega a nuestro Señor, humillado delante de Él y obedeciendo su voz, obedeciendo sus mandatos y obedeciendo su guía, nosotros no marchamos solos por este mundo y mucho menos en la vida cristiana. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos su palabra alimentándonos. Y los ojos del Señor están puestos, si están puestos sobre todo el mundo, cuánto más sobre sus hijos. Y para Él no hay nada oculto. Y nosotros sabemos, por la revelación de su palabra, por el discernimiento espiritual, por la guía que Él nos habla, por la manera en que Él nos habla a través de la oración y a través de una vida consagrada, cuál es su voluntad, cuál es su propósito y cómo quiere Él que nosotros nos conduzcamos y llevemos la iglesia del Señor, porque tenemos una responsabilidad de ella, y es que nosotros somos mayordomos de la casa del Señor, de la iglesia del Señor. Y hay que cuidarla, y hay que prepararla, y hay que cuidar un rebaño, y hay que cuidarnos a nosotros mismos en el Señor, y hay que caminar y hay que avanzar
porque dentro de ese propósito de la iglesia nos ha dado el mandato de que vayamos a un mundo que está perdido, que no tiene la luz de Jesús, que seamos sal y luz de este mundo y que nuestros testimonios hablen y reflejen de Jesús. Literalmente la palabra significa, en un lenguaje coloquial, que no se le pueda achacar nada. No perfectos, ojo. ¿Vale? Esto es que no hay nada en su vida que el enemigo pueda usar para estorbar la obra ni arruinar el testimonio. Dice el estudio que especialmente para los oyentes del tiempo, para el nacimiento de la iglesia, cuando estas iglesias, en lo que se llama la etapa primitiva de la iglesia, y especialmente las iglesias de Éfeso, las iglesias de Macedonia, la Odisea, en fin, todas las de Corinto, el libertinaje moral era un problema fuerte en esos días. Pero podemos preguntar hoy en día, ¿acaso eso cambió y hoy por la modernidad, pues esos eran más pecadores y más practicantes de una idolatría y una inmoralidad sexual que nosotros hoy en día no lo tenemos? Yo no sé cuál habrá sido tan peor porque de pronto la historia nos cuenta de ella, ¿vale? Pero lo que vemos hoy en día, se habla incluso de que en los últimos tiempos será como Sodoma y Gomorra. Es decir, esta problemática sigue aún dentro de la mornidad. El libertinaje moral era un serio problema en esos días y lo sigue siendo actualmente, y permeabiliza, ataca y se penetra dentro de las iglesias en todo contexto. Y mayormente el enemigo suele usarlo mucho para atacar lo que se llama las bases y los pilares de la iglesia. Estoy hablando del liderazgo a través incluso de cosas muy sutiles como pueden ser estas tecnologías. Y en estas tecnologías se nos puede meter pornografía, se nos puede meter un mundo muy complejo, pero asimismo tenemos la protección de nuestro Dios. Y por lo tanto, a ese tiempo se exigía que el pastor, y hablándolo de la cuestión inmoral, tuviera solamente una esposa, dice la traducción, que no solamente es el tema de que, evidentemente, por cuestión lógica, en la palabra, en ese sentido, cuando hablamos de la lógica, la manera de Dios, el pastor, esposo de su esposa, y esto no es que vamos a utilizar la Biblia porque Julanito de tal en otro tiempo entonces tuvo 3, 4, 5 mujeres, como se le permitió, y comenzar a pervertir la palabra en ese sentido. Esto es ir contra la lógica, o entre comillas en ese sentido, de lo que es la santidad. O sea, cuando hablamos de lógica, hablamos en ese sentido. Dios nos habla muy claro y nosotros entendemos muy claro cómo que tienen que ser nuestras vidas morales, especialmente los que tenemos el liderazgo de la iglesia. Hablamos de pastores y hablamos de ancianos, hablamos de diáconos, pero incluso todo creyente, sea hombre o sea mujer. Ha habido mucho debate en torno a ello, pero la enseñanza es bíblica y concreta y sencilla, no solamente de una esposa, y esto habla de fidelidad, habla de no caer en los lazos del diablo a través de adulterio, a través de infidelidades, a través de perversiones, de inmoralidad sexual, de inmoralidad de todo tipo, ¿vale? Y en esto el matrimonio es clave en la vida del liderazgo. La palabra también sobrio, que se menciona aquí, indica seriedad en las cosas y en el manejo del Señor. Y especialmente una seriedad en el propósito de nuestras vidas y en el propósito de llevar la voluntad y de conducir la iglesia en estos tiempos. Y de dominio propio, que es lo que nosotros tenemos, el fruto del Espíritu Santo. Dentro de ello, también, evidentemente, el apóstol nos está hablando de la conducta de los líderes
Tiene que ser una conducta que evidentemente sea semejante, porque nosotros estamos llamados a eso, fuimos creados a imagen y semejanza, y más cuando hemos sido rescatados, es decir, cuando somos nuevas criaturas, somos llamados a ser como nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de su imagen, no en el sentido de igualarlo a Dios, que aquí evidentemente es donde cae incluso el pecado de los pastores, no todos, pero aquí entra lo que se llama la apostasía, es decir, los falsos pastores, los falsos maestros, los profetas que no deberían existir profetas en estos tiempos, porque en eso hemos sido muy claros, ¿vale? Porque recuerden que el último profeta, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Y prolongar esta cuestión es casi decirle al Señor Jesucristo que Él fue incompleto y nosotros estamos completos en Él, es lo que dice la carta de Colosenses. Lo que necesitamos es seguir predicando de esa profecía que está escrita en la Biblia, que fue anunciado por los profetas. Sabemos que para el tiempo evidentemente estaban, porque la Biblia todavía se estaba escribiendo. Hoy en día, 21 siglos después de la fundación de la iglesia en los tiempos del Señor Jesús, sabemos que ya el canon fue cerrado y que el autor y el último libro de la Biblia fue escrito en el sentido de la revelación, es decir, se lo da al apóstol Juan por el propio nuestro Señor Jesucristo. Perfecto sacerdote, el sumo sacerdote, el profeta y el rey. Y estamos completos en Él. Y en completos en Él, Él que es la palabra, nosotros estamos completos en su palabra. Desde el primer libro hasta el último libro, los 66 al completo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sabemos qué es lo del pueblo del Antiguo Pacto y sabemos qué es lo del pueblo del Nuevo Pacto, Israel. Sabemos de la constitución de Israel como la familia primaria de Dios en el sentido de la creación y del desarrollo de ella en la promesa hecha a Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y sabemos que para el cumplimiento en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, del Dios hecho hombre, lo que se llama el ministerio a los gentiles se complementa y se completa y se va completando en lo que se llama la iglesia del Señor. Estamos viviendo el tiempo de la iglesia del Señor. Estamos en la era de la gracia. Entonces esos dirigentes, y estamos hablando de cuáles son esos dirigentes, pastores y ancianos. Así de sencillo. Prudentes, que quiere decir sensatos, refiriéndose esa sensatez al buen juicio y a las acciones mesuradas. Sed manso como yo soy manso, son palabras expresivas de nuestro Señor Jesucristo que a nosotros nunca se nos olviden. O sea, actuemos como Él es y como Él quiere que nosotros seamos a la manera de Él. Decoroso, otra palabra que quise hoy leerla, la última vez la leí en la Nueva Traducción Viviente que nos servía para el propósito que hablamos de ella en el sentido de entender estos lenguajes en el tiempo, pero en la Reina Valera, la Biblia de las Américas también es una buena traducción. Decoroso se puede traducir, dice el estudio, que lleve una vida ordenada, ¿vale? No solamente moralmente hablando, sino también ordenada en cuanto a la estructura. O sea, orden en la casa, orden en su vida, orden en la familia. Si es incluso un pastor o un anciano que trabaja secularmente de una manera estructurada y de una manera ordenada también en su trabajo, porque todo esto dice mucho de nosotros, porque todo esto se traduce también en la manera en que nosotros llevamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que la iglesia es un organismo, es decir, un cuerpo vivo que crece y que crece unido a nuestro Señor Jesucristo, la palabra nos revela mucho en el sentido de que es una organización y necesita mantenerse en ese orden y en esa organización, y por eso es que están escritos los libros allí
y las cartas, y especialmente las epístolas. El libro de los Hechos también es un libro clave en lo que se llama la estructura de la organización de la iglesia. Recuerden que las cartas no solamente son las que ha escrito el apóstol Pablo, sino también las que vemos allí, carta de el apóstol Juan, carta del apóstol Pedro, la carta de Santiago, la carta a los Hebreos, que es una carta cuyo autor es anónimo, y evidentemente las 13 cartas del apóstol Pablo. Decíamos que el cuerpo humano es un organismo vivo, pero también es como una compleja máquina, y por eso se utiliza el símil o la alegoría o la imagen de que la iglesia es como un cuerpo, ¿vale? Porque aun cuando también es un organismo vivo, un cuerpo, es una máquina altamente organizada. Si nosotros miramos nuestro cuerpo, es una máquina, y cuando falla una de sus piezas, pues tenemos problemas de salud. Cuando hablamos de máquina, hablamos en el sentido del corazón, la cabeza, los miembros, las articulaciones, todo, hasta el más mínimo detalle de todo lo que, o sea, nos ponemos que no voy a entrar en ello porque nos quedaríamos aquí en otra cuestión, pero, y lo digo es para nosotros decir, y siempre lo decimos, qué perfecto eres, Señor, como creaste tú el cuerpo humano, el campo visual, los ojos, y cómo Él nos compara cuando uno está leyendo la carta de Primera de Corintios, si uno es el ojo, pero si quieres andar apartado o un brazo y se ve el brazo solitario, una cabeza, eso, bueno, evidentemente sabemos que dentro de este cuerpo, y gracias a Dios, ¿quién es la cabeza? Es el Señor Jesucristo. Entonces la iglesia local, de esa manera, tiene que realizar eficazmente sus tareas. Nosotros, lo digo en el buen sentido de iglesia local, organizada, geográficamente sabemos dónde nos encontramos, sabemos cómo nos constituimos, incluso ahora estamos a puertas de una manera ordenada, realizar lo que en estatutos de nuestra iglesia hacemos 2 veces al año, que es la asamblea, un ejercicio interno, aparte de los diferentes ministerios. Entonces, en ese sentido es que tenemos que estar también mirando a la iglesia para el buen funcionamiento de ella, para la participación de ella y evidentemente a la manera de nuestro Dios, y considerando cómo nos ha dotado el Señor para poder desarrollar toda esa serie de actividades dentro de este cuerpo. Porque dentro de todo ello el Señor tiene un propósito y lo sabemos. El primero es que Él vino a salvarnos, que nosotros tomamos el papel testimonial, por así decirlo, de Israel. Es decir, nosotros somos representantes y colaboradores de nuestro Señor en esta tierra hacia un mundo que está perdido, que el mundo conozca. Y hay un principio en el cual somos muy, sí, sería desafiados o retados en la palabra, porque el primer principio está basado en el amor que nos tengamos los unos a los otros. En esto conocerán todos que nosotros somos sus discípulos, el mundo incluso conocerá, y por eso se habla dentro de todo ello de comunión. Hoy, incluso en el culto de oración, eso es la vida de la iglesia. Entonces, luego pasa a la cuestión de la enseñanza. También el liderazgo, es decir, cuando ya en estos versículos del 1 al 7 estamos hablando de pastores y ancianos, y por ello veíamos cuando en el libro de los Hechos capítulo 7, así un poquito de memoria, cuando se crea la necesidad, Dios lo crea, Dios permite que esto ocurra, cuando surgen los conflictos, cuando surgen las necesidades, lo que aparentemente uno cree que ¿cómo puede ocurrir esto que salió tan mal? La historia de José, la historia de allí de los diáconos, ¿recuerdan? Había un momento tenso y ellos, cuando decimos ellos, es decir, los pastores, los ancianos, es decir, los apóstoles,
y dijeron, mira, es necesario que un grupo de hermanos llenos del Espíritu Santo los escojamos, hagámoslo por orden de asamblea, para que nosotros nos podamos dedicar enteramente a la oración y a la enseñanza de la palabra. Y eso no ha cambiado. Es decir, que ese pastor, esos ancianos o esos pastores sean aptos para enseñar. Y esto se liga con Efesios 4:11, lo está diciendo aquí. ¿Va? Vamos a leer Efesios 4:11 y ya vamos por hoy, no terminando, sino por el tiempo, es la porción que desarrollamos hasta el momento de ahora. Efesios 4:11, si alguien lo encuentra más rápido que yo, bueno, tal vez por lo que hay que compartirlo con su, ahí me limito mucho. Efesios 4:11, yo lo busco. Bueno, Efesios 4:11 dice así la palabra del Señor. Bien. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí es, dice el estudio, que apto para enseñar se liga con Efesios 4:11, donde la referencia a pastores y maestros es a un mismo y solo oficio. ¿Va? O sea, dentro de los muchos oficios, pero lo más importante dentro del oficio pastoral tiene que ver una vida dedicada a la oración. Todos tenemos que orar, pero estamos hablando como guías escogidos por el Señor, llamados por el Señor en el sentido de pastorear. Y nuestra responsabilidad en el sentido de guiar y liderar la enseñanza de la iglesia. Evidentemente, en los demás ministerios se hace el desarrollo de este oficio, pero sujetos a el cuerpo pastoral, el consejo de la iglesia. Y por ello, las asambleas y por ello las reuniones de trabajo en ese sentido, para poder siempre mantener una unidad y un criterio bíblico y un desarrollo inspirado en la guía de nuestro Señor, la guía del Espíritu Santo. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo son claves para ello, para ver cuánto el apóstol Pablo dice respecto a enseñar la palabra del Señor. Habla de otra cuestión, en el verso 3, utiliza una palabra aquí, un pendenciero, que no sea un pendenciero, es decir, aquí el estudio dice evitar en ese sentido, lo habla en el sentido de que, o sea, que no sea un hombre dedicado al pleito, y al pleito de pleitear, o sea, incluso de llevarse a las manos, como suele ocurrir y ocurría en ese tiempo y puede ocurrir en los tiempos actuales. Y también tendenciaron en el sentido del que usa la fuerza física para lograr que otros estén de acuerdo con él. Y el estudio, recuerden que el estudio basado en el comentario de Warren Wiersbe, su comentario bíblico, dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, Santiago 1:20. Es decir, para nosotros ejercer nuestra autoridad delegada por Dios, no necesitamos emplear la fuerza, nunca. ¿Vale? Ni irnos a las manos. Y esto tiene que ver mucho en las asambleas. Cuando esto ocurre, mejor, por muy acalorada que se ponga toda la cuestión, y en eso hemos fallado mucho, lo digo en un sentido general. Hemos visto, ¿vale? Y esto destroza la vida de la iglesia y da un mal ejemplo hacia el mundo. Cuando las cosas se nos salgan de nuestras manos por cualquier circunstancia, cuando eso ocurre es porque se nos olvida que el que está con nosotros es el Señor Jesucristo. Y cuando esto ya domina, que alguna persona con sensatez volvamos, tengamos un tiempo de arrepentimiento y demos cuenta que estamos delante del Señor, porque no hay nada difícil que no podamos resolver, así ocurran cosas graves, porque si no, entonces Romanos 8, nada ni nadie, nada difícil puede ocurrir que no pueda ser solucionable si hay arrepentimiento, reconocimiento, si hay manifestación de la verdad, etcétera, etcétera, etcétera.
El pastor también, dice el estudio, y me gusta mucho aquí como lo dice Wiersbe, no debe tener hambre de dinero, y eso es lo que está pululando hoy en día. Nosotros como iglesia, y aquí a veces no, a uno no le gusta hablar de uno mismo en el sentido, lo digo en el sentido de nuestra familia, no la iglesia de nosotros. Pero una cosa procuramos siempre en oración y humillarnos delante del Señor y llevarlo en ese sentido y en todos los sentidos y en la asamblea, el manejo del dinero. Y especialmente el pastor, y dice aquí, el pastor no debe tener hambre de dinero, sino ser paciente con las ovejas, no debe ser contencioso. Y esto habla de no debe ser peleón, dado a discutir, sino debe ser libre de codicia, poniendo a Cristo y a la iglesia primero en su vida. Que podemos pecar, podemos caer, pero tenemos que arrepentirnos, humillarnos y reconducirnos. Y el Señor siempre nos va a ayudar. Los versículos 4 y 5 nos van a hablar de los requisitos que tiene que tener. Hemos hablado en esta primera parte, versículos del 2 al 3, de lo que son los requisitos como persona que debe tener un pastor, un anciano de la iglesia. Luego hablaremos de los diáconos, que es la segunda parte. Pero en la segunda parte de estos requisitos, el segundo requisito es, ese pastor, ese anciano, también tiene unos requisitos como familia. Y lo leíamos allí, lo veremos en la próxima oportunidad de la enseñanza bíblica aquí en el estudio bíblico. Mis hermanos, los animo mucho a que incluso, no por competir, pero a veces el mundo nos da ejemplo, y especialmente ejemplo en el sentido, lo digo de, por ejemplo, de los libros. No lo quiero llevar a esas instancias, pero lo digo en el sentido de sacar tiempo para leer la Biblia y en la iglesia. Pero leer la Biblia estudiándola y con detenimiento, y eso es lo que hacemos los jueves, ¿vale? Y de una manera ordenada. Esto es también, aparte de la enseñanza bíblica, leer la Biblia. El gran libro, yo siempre pongo ese ejemplo porque que tienen los españoles, es el Quijote, y ellos dedican desde el Parlamento y hacen toda una ceremonia oficial y se la pegan todo el año leyéndolo, y luego tienen unos días especiales donde lo leen. ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios? Y lo digo en el sentido oficial, porque yo leo la Biblia, la leo en mi casa, yo lo digo en el sentido oficial como iglesia, como en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote Esdras se tomó un tiempo y comenzaron a leer la Biblia y hasta lloraban y casi que pararon toda actividad y pararon el mundo, su mundo para comprender la importancia de la palabra de nuestro Dios. Pues eso mismo en un sentido es lo que debe ocurrir aquí también en lo que se llama el estudio bíblico de los jueves. Evidentemente está la predicación de los días domingos, porque este pasaje también nos está hablando no solamente a los pastores, sino a todo creyente de la importancia, porque en cierto sentido también cada creyente enseña la palabra, su contexto, como te quieras ubicar. No, soy una madre soltera, creía la tal, y solo tengo un hijo. Y se olvida de enseñarle a ese hijo. Y por donde lo queramos mirar, evidentemente alimentándose como tiene que ser de su iglesia local, no por internet. Mis hermanos, yo les digo sinceramente que no es válido como creyentes de mi Señor. Vengo a la iglesia y me alimento mejor del internet, y entonces de lo internet lo que le voy a enseñar a mí mismo para eso está la iglesia local. Y ese es el papel, uno de los grandes papeles de la iglesia local. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy paso a mi hermano Elkin para que entremos ahora en este tiempo de las oraciones. Amén. Muy bien, mis hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra en el estudio bíblico de hoy jueves. Los invito a que nos pongamos en pie. Vamos, antes de empezar este tiempo de oración, vamos a alabar a nuestro Señor. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor.
tu amor no se separen, que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre, Señor. Danos tus fuerzas para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti. Cámbianos, Señor, con tu amor y toma nuestros corazones solo para ti. Cámbianos, Señor, con tu amor. Queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen, que nuestras vidas te rindan un servicio siempre, Señor. Danos tus fuerzas para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti. Cámbianos, Señor, con tu amor y toma nuestros corazones solo para ti. Cámbianos, Señor, con tu amor. Amén, mis hermanos. Pueden sentarse. Queremos ser un pueblo fuerte en el Señor. Esa sea nuestra oración, pero para hacer eso, un pueblo fuerte, necesitamos siempre depender de nuestro Dios, de la guía de su Santo Espíritu. Necesitamos tener comunión con Él a través de su palabra y a través de la oración. Así seremos un pueblo fuerte en el Señor. No es con nuestras fuerzas, sino es con las fuerzas del Señor. Es el Señor quien nos fortalece. Amén. Así que en esta tarde también queremos venir adelante de Él en oración, tener un tiempo precioso de oración. Y si nosotros oramos, si nosotros venimos, sacamos de nuestro tiempo, de nuestros quehaceres, y dejamos muchas cosas que tenemos que hacer por venir a congregarnos como iglesia y orar, es porque entendemos que dependemos de nuestro Señor. Un pueblo fuerte en el Señor es aquel que tiene claras sus prioridades. Es aquel pueblo que sabe y reconoce que tiene que ser lo primero en su vida. Y qué bueno que el pueblo de hoy, el pueblo de Dios, hoy se reúna también para orar, porque necesitamos de nuestro Dios cada día. Así como cantábamos, ¿verdad?, que queremos ser un pueblo fuerte, pues también cantábamos pidiéndole al Señor que nos ayude, porque solo Él es con su fuerza, es con su poder, no es con nuestras capacidades, nuestro intelecto, o lo que nosotros podamos hacer, no, es a través de nuestro Dios. En esta tarde vamos a tener un tiempo de oración. En esta primera pantalla de la carta de oración, quiero que oremos en esta noche por esos 18 personas mayores, ancianos allí del CEDAR, en Tenerife, que han dado positivo en COVID, así como los auxiliares, enfermeras y la directora de este centro. Así que vamos a orar por ellos. Estamos orando también por nuestro hermano Dennis Murphy. No sé si aquí alguien lo conozca. Muchos hermanos conocen de nuestro hermano Dennis Murphy. Él está allí en Irlanda. Está atravesando una situación difícil, ¿verdad? Está ahora con sesiones de radioterapia.
y oramos por él y por su familia en estos tiempos difíciles. Carolina y el bebé Emanuel ya están en casa. Veníamos orando por ellos, damos gracias a Dios. Rocío, madre de Mauricio, llegó con bien, gracias a Dios, y porque está aquí con nosotros. Así que damos gracias a Dios, estábamos orando por ella, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios la ha traído con bien a la abuela, ya con su nieto, se le adelantó el nieto, pero gracias a Dios pues están todos bien en casa y vamos a orar por esta querida familia. Claro que sí, también por Emanuel, el más peque de ahora de la iglesia, ¿no? Vamos a seguir orando también por la recuperación de Teresa, después de la operación de rodillas, seguimos orando por ella, por Teresa, y también oramos por el embarazo de Antoneta, la esposa de Fernando. Estemos orando por ella también que está en embarazo, para que todo marche bien en su embarazo, en el parto, y cuando nazca ese niño o niña, no sabemos, pues ya Emanuel no será el más pequeño, ya será el de Antoneta y Fernando, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios porque tenemos un grupo de niños en nuestra iglesia, y qué bueno porque no nos vamos a quedar con una iglesia llena de ancianos, ¿no? Sino que viene detrás una juventud, unos niños, unos jóvenes que vienen empujando, y oramos por ellos para que sean niños y jóvenes piadosos, que honren y glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a pesar de esas edades, pues siempre permanecen en nuestro Dios. Amén. Vamos a orar por esta primera pantalla. Vamos a orar a nuestro Dios en esta tarde. Yo le voy a pedir allí a nuestro hermano Israel que él pueda orar por esta primera pantalla. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, Señor, por la bendición de que tenemos de ser hijos tuyos, Señor, porque sabemos de que podemos pedir, Señor, y tú nos escuches, y porque sabes lo mejor que viene para nosotros, vas a responder según ellos, Señor. Perdona si a veces, Señor, la respuesta no es la que nosotros esperamos, Señor, nos enfadamos, pero ayúdanos, Señor, a confiar en que en ti está, Señor, el presente y el futuro. Te queremos pedir esta noche por esta plantilla que nuestro hermano ha ofrecido, por la vida de estos ancianos que ahora mismo están sufriendo por el COVID en Tenerife. Te pedimos, Señor, por sanidad, Señor, te pedimos que tú llegues a ellos, Señor, en estos instantes de su vida, pero que sobre todo, Señor, prepara hermanos que puedan llegar ahí a hablar de ti, Señor, y que en estos momentos, en esa residencia, Señor, se alabe, Señor, en esa residencia haya convertidos a ti. Te queremos pedir también, Señor, por la vida de Dennis Murphy. Muchos lo conocemos, Señor, gracias por su obra que ha tenido en Ginamar, Señor, en Ginamar y en tantos sitios. Cuídalo, protégelo, Señor, en esta etapa de su vida, ahora con radioterapia, Señor. Tú sabes lo que es mejor de él, tú sabes el principio, tú sabes el final de nuestra vida. Pero a nosotros nos toca pedir, Señor, por amor, que lo ayude, Señor, que quede entre nosotros, pero solo tú sabes que es lo mejor para él, para su familia, para su testimonio. Te pedimos también, Señor, y damos las gracias por la llegada de Manuel. Gracias por la vida de este bebé, gracias por sus padres. Ayúdalos en todo momento, saberlo guiar en tus pasos. A tener un hijo, Señor, que desde el principio tenga unos fundamentos y que el día de mañana nos aparte de ellos. Que nosotros como iglesia, Señor, ayúdanos a ser de ejemplo, Señor, a apoyar a esos padres y a ese niño. Por la madre, Señor, de nuestro hermano, gracias porque la has traído con bien a Rocío, Señor. Cuídala, protéjala, Señor, que se pueda gozar en todo momento con la familia. Que pueda ver, Señor, de que ellos no están solos, Señor, sino que nos tiene a todos nosotros. Te pedimos también por la operación de Teresa, gracias por los resultados, por las noticias que hemos tenido de su operación. Cuídala, Señor, ahora en la rehabilitación, Señor, ahora es un proceso lento, Señor, que desde el principio tú conocías que iba a venir un bebé, Señor, de que será nuevo en la familia, hará crecer una familia, Señor, y hará, Señor, que la iglesia crezca, pero sobre todo que cuando nazca, Señor,
igual que Manuel, Señor, que sea un fiel testigo tuyo. Por los padres, Señor, porque vendrán momentos difíciles, Señor, pero teniendo el fundamento que tú nos das, el poder llevar. Te agradecemos y te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oramos por otra niña, Blanca Sofía, era la niña de mi cuñada Paola y su esposo Big Bay. Vamos a orar por la niña, por su crecimiento y por toda esta familia. Amén. Hemos estado orando mucho por ellos, pero sobre todo estemos orando para que el Señor obre salvación en la vida de esta familia. ¿eh? Que ellos puedan entender la necesidad que tienen de Cristo. Que así como el Señor por su gracia, por su misericordia hizo que Blanca Sofía pues naciera con bien, pues ellos puedan ver que hay un Dios de toda gracia y que esa gracia está disponible también para ellos, porque esas puertas de la gracia están abiertas todavía. Así que oremos por ellos, por Paola, por Big Bay, por Santiago también, para que algún día ellos puedan entender que lo necesitan, que necesitan un Salvador, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ellos puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Oramos también por Jeromo, el esposo de Manuela. La familia tiene una gripe fuerte, ¿verdad? Nos compartía Ricardo, nuestro pastor, en esta tarde a través del grupo, pero también me compartía ahora que ya Jeromo está en casa. Ya Jeromo está en casa, está respirando un poco mejor, pero aún sigue tocado de esa gripe fuerte, y Manuela también. Así que vamos a estar orando mucho por ellos, por Manuela, por Jeromo y por toda la familia allí, con estos cambios de temperatura que hemos pasado de calor a frío, pues vemos ahora muchas familias afectadas de gripe, ¿verdad? Y vamos a orar por ellos entonces, por Manuela, por Jeromo. También estamos orando por Brenda, por Andrea, por Catalina, que están trabajando y estudiando fuera. Y es lo que hablábamos, son jovencitas, ¿verdad? Que las hemos visto en la iglesia pequeñas y que ya han tenido que ir, ¿verdad? Salir de casa para estudiar fuera, para trabajar. Y estemos orando por ellas para que el Señor las ayude, pero sobre todo para que ellas nunca, nunca, nunca se aparten del Señor. Amén. Que esa sea nuestra oración por ella, por todos los jóvenes, porque así como hoy vemos niños pequeñitos, como Emanuel, como Isaac, como Benamí, Raquel, todos los niños, ¿verdad? Como Gabriel, todos ellos algún día también, pues, saldrán, Abacú, Laura, Claudia, todos los jóvenes de nuestra iglesia. Por eso, aprovechemos bien el tiempo, ¿verdad? Aprovechemos bien el tiempo porque estos tiempos son malos, como dice el apóstol Pablo. Y estémosle enseñando y encaminando a nuestros hijos a través de la palabra, ¿verdad? Para que no se aparten de ella. Así que estemos orando por todos nuestros niños, nuestros jóvenes. Estemos orando también por Faina, sobrina de nuestra hermana Auri, que empieza con un tratamiento. Sandra Tapiero es nueva en la iglesia, sí, creo que estuvo el domingo pasado, vino por primera vez. Oremos por ella. Ella pide por sus hijos en Colombia, Brian, Daniel, Juan Diego y Valentina. Tiene 1, 2, 3, 4 niños, 4 hijos. Estemos orando por ella, ¿no? Por su familia allí. Pero también estemos orando por ella, ¿verdad? Porque si ha venido aquí a nuestra iglesia, porque ella es consciente de que solo el Señor la puede ayudar. Amén. Y damos gracias a Dios porque ha venido a un sitio correcto, no porque sea nuestra iglesia, sino porque esta es una iglesia donde se predica el Evangelio, donde sabe que puede encontrar personas que aman a Dios y que tienen fe en Cristo. Así que vamos a estar orando por ella para que ella se sienta aquí como en casa, ¿verdad? Y encuentre en esta iglesia pues un lugar donde pueda también adorar a nuestro Dios. ¿Amén? Oramos también en ese sentido por ella. Vamos a orar por esta segunda pantalla. Yo le pido allí a nuestro hermano Franklin que le lea una oración por todos estos motivos de oración. Dios Todopoderoso, Señor nuestro, nuevamente te queremos dar las gracias, Padre, pero
Confiados plenamente en ti, Señor, y reconociendo que estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias porque tú has permitido que estemos aquí, Señor, y podamos elevar estas oraciones confiados plenamente en ti, Señor. Reconociendo que tú tienes el poder, Señor, para en tu tiempo, Señor, en tu voluntad, responder a cada una de ellas, Señor. Por eso los ponemos delante de tus manos, Señor. Que tú tienes todo el control de todo, Señor. Padre, te damos gracias por Blanca Sofía, una niña hermosa que va creciendo junto a su familia, Señor. Una bendición para esta familia, Señor. Gracias porque todos los que somos padres, Señor, hemos tenido esa dicha y esa bendición de parte tuya, Señor. Por eso te pedimos para que seas tú con estos padres, Señor, con Big Bay y con su esposa Paola, Señor, para que ellos puedan llevar bien la crianza junto a su otro hijo Santiago, Señor, la crianza de esta niña, Señor. Pero te pedimos también por su salvación, Señor, para que ellos puedan disponer de un tiempo en su debido momento, Señor, para que puedan estar acá, Señor, en la iglesia. Gracias también te doy por la familia de nuestro hermano Elkin, su esposa Nora y su hija Laura, Señor, que han servido de testimonio, no solo de esta familia, Señor, sino también las otras que también viven aquí en Lanzarote, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, porque sabemos que tus hijos, Señor, son tus instrumentos para llevar tu evangelio a cada uno, a cada cual que no te conoce, Señor. Te pedimos por su vida y que lo sigas bendiciendo ahí en esa unidad familiar, Padre. Igualmente, Señor, le damos una oración a ti en el nombre de Jesús, por Jeromo y también por Manuela, que como familia allá en Alicante, Señor, por nuestra hermana. Tienen ahorita esa gripe fuerte, Señor, y sabemos que el clima ha cambiado, Señor, y a las personas mayores eso lo afecta. Pero tú tienes el control de todo, Señor, y tú has estado con ellos, especialmente con Jeromo, Señor, ahí en el hospital, Señor, estuvo en el box. Y gracias por tu misericordia, Señor, con él, porque él ya ha podido salir de ahí y reconocemos que esa es obra tuya, Señor. Te pedimos para que lo estés cuidando, Señor, y pueda presentar junto a Manuela una mejoría a esta tos, Señor, fuerte que nos está afectando, Señor. Damos gracias por Manuela, porque ella siempre ha sido fiel, Señor, a congregarse. Gracias por su vida. Te pedimos que le des esa fortaleza y esa confianza de que ella siga siendo fiel a ti y también de testimonio a toda su familia, incluyendo a su hija. Señor. Padre, también te damos gracias por la vida de esta jovencita, como decía nuestra hermana Elkin, por Brenda, Andrea y Catalina, Señor, que son niños que se han formado acá en la iglesia, han conocido de tu palabra, Señor. Te pedimos por ella ahora en esta etapa de su vida, que están estudiando y otros trabajando, Señor, para que tú les des esa fortaleza, ya que se encuentran lejos de su familia, Señor, para que ellos puedan no apartarse de tus caminos, Señor, y reconocer que solo en ti puede estar el buen camino, Señor, reconociendo que tú eres la verdad, Señor, y el camino, y que ellas ya tienen esa formación, Señor, ese conocimiento en ti, para que ellas también puedan ser de testimonio a aquellas personas que actualmente en cada una de sus actividades les rodea, Padre. Para que ellas puedan crecer en ti y que puedan conseguir una iglesia, Señor. Sabemos ya que varias de ellas ya están congregándose, Señor, y es una bendición contar con iglesia de sana doctrina donde ellas puedan seguir creciendo en ti, Padre. Padre, te damos gracias por la hija de nuestra hermana Auri, por Faina, que ha empezado ese tratamiento, Señor. Gracias porque en tu tiempo perfecto tú has permitido que ella pueda comenzar este nuevo proceso, Señor, para mejoría de su salud, Padre. Te pedimos por ella, por todos sus hijos, Señor, por nuestra hermana Auri también, que ha presentado dolencias, Señor, en su espalda. En el caso de su hija, Señor, que estamos presentando delante de ti, te pedimos enormemente, Señor, para que ella pueda volver a tus pies, Señor. Que ella pueda tener esa confianza en ti, Señor, y reconocer que tú eres nuestro único Dios, Señor. Que no hay ningún Salvador, Señor, sino solo tú, Padre. Gracias por su familia, también pedimos por su esposo, Señor, y por esta bella familia, Señor, que tú has llevado adelante siempre, Señor, con ese testimonio fiel de nuestra hermana Auri, ahí en esta familia, Señor. Pedimos por Sandra, Señor, una mujer que estuvo aquí el día domingo, Señor, en tu casa, Señor. Como dice tu palabra, lo leímos ahorita en la carta de Timoteo, Señor, es la casa del Dios viviente, Señor, y es por ella que ella viene acá, Señor, confiada en ti, porque tú has tocado su corazón, Señor, y ella se ha acercado, así como dice nuestro hermano, a esta casa, Señor, que
que siempre has sido fiel a tu palabra, a una sana doctrina, Señor, y pedimos para que todos juntos podamos arroparla, podamos orientarla, hablarle de ti y dar ese buen testimonio para que ella pueda afianzarse, Señor, que pueda crecer su fe en ti, Señor, reconociendo que tú eres el Señor de todo y que tienes todo bajo control, Padre. Ella pide enormemente por sus hijos, Señor, allá en Colombia. Sabemos lo difícil que es de separarse de la familia, especialmente de los hijos, Señor. Quizás en busca de trabajo, de mejoras de calidad de vida, Señor. Pero te pedimos para que ella pueda acercarse a ti y pueda tener ese acercamiento, un arrepentimiento, Señor, de todos sus pecados. Porque sabemos que esa es una gran bendición, Señor, cuando ya pasamos a formar parte de tu familia, Señor. Damos gracias por ella y pedimos, Señor, que en tu voluntad, que es buena y perfecta, esté con ella para que ella pueda seguir congregándose, Señor, y reconociendo que todo nuestro anhelo y todo nuestro amor, Señor, sea dedicado primeramente a ti, Señor. Padre, te doy nuevamente las gracias, Señor, por este culto de oración, Señor, reconociendo que todo lo hacemos para darte gloria a ti en todo el tiempo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos orando en esta carta de oración de nuestra iglesia local. Seguimos orando por aquellas hermanas que están sufriendo dolor en sus rodillas. Algunas de ellas están pendientes de operación. Así que en ese sentido oramos por Lucía, la madre de nuestro hermano Reinaldo allá en Brasil. Nuestra hermana Deji, ¿verdad? También que a veces tiene esos dolores fuertes en sus rodillas. También vamos a estar orando por ella. Mariana Botezán, también que está pendiente de esa operación de rodillas. Esta prótesis, ¿verdad? Que le van a poner. Que vamos a estar orando también por ella. Antoneta, la esposa de nuestro hermano Julio, está trabajando en la Almería por 6 meses. Estamos orando mucho por ella, por ese tiempo que está pasando allí Antoneta. Y ojalá, bueno, pues, en la voluntad del Señor, ¿no? Y es la voluntad del Señor, ¿verdad? Que ella esté aquí junto con su esposo. Oramos para que esto sea lo más pronto posible, para que ellos estén juntos como matrimonio. ¿Amén? Pero estemos orando por ese tiempo que está aquí trabajando en Almería. Oramos por todos aquellos que están sufriendo de depresión, con problemas mentales, emocionales. Y en ese sentido conocemos muchos, ¿verdad? Personas que están sufriendo depresión y problemas emocionales y que vamos a estar orando por ellos. Vamos a orar también por ese nieto de nuestra hermana Lucy. Se me fue el nombre, ¿me acuerdas? Robert, sí, exactamente. Robert y Miranda, ¿no? Miranda también, que es familiar del marido de tu hermana Rocío, ¿no? Orando por ellos. Es todos los nombres así que me acuerdo, pero yo sé que muchos de nosotros conocemos a muchas personas que están pasando estos problemas, porque esto es lo que hoy en día en este mundo caído, lo que está generando una mayor problemática. ¿Amén? Y oramos a nuestro Dios por ellos. ¿Amén? Oramos a nuestro Dios para que podamos incluso llevarles el Evangelio, porque solo Dios es quien conoce nuestros problemas espirituales. Los médicos, el mundo, el medicamento es de fuera para adentro, pero el medicamento de nuestro Dios es de adentro para afuera. Él solo conoce lo espiritual en nuestras vidas y por eso oramos a nuestro Dios. Damos gracias a Dios porque nuestro hermano Isidro allí en Barcelona ha encontrado empleo en lo que es su profesión y allí donde él vive, en Barcelona, y damos gracias a Dios, esto es una bendición. Amén. Luego vamos a estar orando también por aquellos hermanos que necesitan también empleo. De momento vamos a orar por esta pantalla y le voy a pedir a nuestra hermana Leonor que ella lea una oración por estos motivos. Amén. Padre Celestial, damos muchísimas gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de poder hablar contigo, Señor, de poder examinar tu palabra, Señor, de poder glorificarte, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor, por el sustento que nos das cada día, Señor, porque nada se escapa de tus manos, Señor. En esta tarde, Señor, quiero poner
delante de tu presencia, Señor, pues estas peticiones de oración, Señor, hay tantas necesidades, tantos hermanos que están pasando por momentos difíciles, Señor, y oh Dios mío, pues queremos interceder en esta tarde por cada uno de ellos, Señor, en especial pues por los hermanos que están teniendo problemas en sus rodillas, como la madre de Reinaldo, Lucía, por doña Deji y Mariana, que están pendientes de esa operación, Señor. Sé tú, Señor, pues ayudándonos, Señor, en este tiempo de espera, Señor, que a veces los dolores se hacen insoportables, Dios mío, pero sé tú, Señor, darle paz en este tiempo, Señor, y Señor, tú conoces los tiempos de cada una de esas operaciones, Señor, y descansamos en ti, Señor, que tú tienes un tiempo perfecto, Señor. Dale sabiduría a los médicos, Señor, para saber en todo momento qué hacer en su operación, Señor. También, Señor, queremos poner en tus manos a Antonieta, Señor, la mujer de Julio, Señor, que es una bendición, Señor, que esté trabajando allá en Almería, Señor. Pero también, Señor, pedimos, Señor, de que tú la guardes, Señor, que no es fácil estar allí sola, Dios mío, pues cuídala también, Señor, y también que pronto pueda regresar aquí con su esposo, Señor, que estén juntos como matrimonio, Señor, y podamos verlos aquí también nuevamente, Señor. Gracias por ellos, te pido por ellos y también por Julio, Señor, que tú le des también tranquilidad y paz en el tiempo de espera, Señor, que ella tiene que estar allá, Señor. También, Señor, te quiero poner en tus manos, Señor, hay tantas personas, Señor, que están pasando depresión, Señor, que están sufriendo depresión en nuestra iglesia, Señor, y incluso familiares, Señor, que están pasando por esta terrible enfermedad, Señor, y enfermedades mentales, Señor, que tú, Dios mío, pongas tu mano sanadora, Señor, sabemos de que tú tienes poder, Señor, en tu voluntad, Señor, y te pedimos, Señor, por ellos, Señor, por sus vidas, Dios mío. A veces no es fácil, Señor, saber cómo acercarse a ellos para poder ayudarles, Dios mío, pero tú sí tienes el poder, Señor, de hacer grandes milagros en sus vidas, Señor, si es tu voluntad, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a estar ahí, Señor, darles palabra de apoyo, de ayuda, Señor, y también, Señor, que tú puedas llegar a sus corazones, Señor, para que ellos también puedan conocerte en espíritu y en verdad, Señor. Te pido por ellos, Señor, y te pido también por los familiares que están alrededor, Señor, que están con ellos, Señor, que tú también les des paz, Señor, en este momento, Señor, que tú les des consuelo, Señor, y Dios mío, que descansen en ti, Señor, porque sabemos que la vida de todos, de cada uno de nosotros está en tus manos, Señor, y queremos poner también la de ellos en tus manos, Señor. También, Señor, queremos darte las gracias, Señor, por la bendición de ese trabajo que tiene nuestro hermano Isidro allá en Barcelona, Señor, gracias porque a pesar de que ha tenido que estar un tiempo fuera de ahí, de Barcelona, por ese motivo, por el trabajo, Señor, es una gran bendición, Señor, que pueda estar ahí con su esposa, Señor, y congregado en la iglesia, Señor, y sirviendo, Señor, en lo que él está trabajando, Señor. Gracias por su vida, Señor, gracias por su mujer también, Señor, que tú los bendigas, Señor, que tú los guardes allá, Señor, y que, Dios mío, pues que tú sigas poniendo tu mano, Señor, sobre esta familia, Señor. Gracias te damos por todas estas peticiones, Señor, y dándote gracias, Señor, porque sabemos que tú en tu tiempo, Señor, vas a ir contestando cada una de nuestras peticiones, Señor. Gracias te doy en nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos orando por lo que les decía antes, por ahí muchos hermanos. Damos gracias a Dios porque muchos hermanos de nuestra iglesia ya han encontrado empleo, ¿verdad? Y ya se ha activado mucho más la economía, pero hay hermanos que aún pues necesitan ese empleo para traer sustento a sus hogares. Y en ese sentido oramos por Franklin, por Belmir, por Rubén, por Mimosa, por Aida. Vamos a orar por ellos para que el Señor en su misericordia provea ese empleo. También oramos por los bebés espirituales, por bebés espirituales, por aquellos que han conocido hace poco al Señor, pero también por aquellos que, verdad, que aún pueden llevar muchos años y ser bebés espirituales, no solamente son los que han aceptado al Señor hace poco. Y en ese sentido oramos para que el Señor cada día nos haga crecer de gloria en gloria y conocerle cada día más. Amén. Oramos por el ministerio de hijos pródigos, que es todo lo contrario, ¿verdad? Son aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo y se han apartado por cualquier causa, se han apartado del Señor. Oramos en ese sentido a nuestro Dios Todopoderoso para que el
si son de Él, pues vuelvan a Él, vuelvan al redil. Amén. Oramos también por nuestras hermanas que trabajan internas, que les es dificultoso, imposible reunirse muchas veces, ¿verdad? Pero muchas de ellas también se conectan a través de Zoom y vamos a orar por ellas para que el Señor, pues allí en sus trabajos, en sus quehaceres, pues el Señor sea bendiciéndolas también. Oramos por la salvación, por los familiares incrédulos, y yo sé que muchos de nosotros tenemos familiares. Tenemos un gran terreno, un gran campo allí de evangelización y que el Señor nos use, ¿verdad?, como instrumentos útiles en sus manos para llevar esas buenas nuevas de salvación y que nuestras familias que no han creído en el Señor Jesucristo, pues algún día ellos puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Oramos por la regularización de documentos de algunos hermanos, ¿verdad? Y entre ellos también, pues, está nuestro hermano Franklin. Oramos por él y por muchos más hermanos y personas también que conocemos, ¿verdad, amigos? Oramos por los jóvenes de nuestra Iglesia Cristiana Evangélica de Recife. Oramos por todos ellos para que el Señor despierte en ellos un avivamiento, que sean jóvenes comprometidos, fieles, y que sobre todo en esta etapa tan difícil de sus vidas, ¿verdad?, ellos puedan mantenerse santos, puedan vivir en santidad. Así que en ese sentido también oramos para que como padres, nosotros como padres, ellos puedan ver en nosotros hombres y mujeres de Dios. Amén. Vamos a orar entonces. Le pido allí a nuestra hermana Auri que ella ore por esta pantalla. Oramos. Señor Padre Celestial, gracias por Señor, por el privilegio de tener que venir delante de ti, Señor, a poner estas peticiones, Señor, que tú ya las conoces, pero te agrada que aún así las pongamos delante de ti, Señor. Porque eso demuestra, Señor, que tenemos confianza que tú tienes el control de todo, Señor. Que tenemos la confianza de que tú lo puedes y todo lo sabes, Señor. Y que tenemos la certeza de que nosotros por nosotros no tenemos nada que tenemos que hacer, Señor. Te suplicamos, Señor, por estas peticiones que ha nombrado aquí nuestro hermano, Señor. Tú conoces cada uno de ellos, Señor. Tú conoces la necesidad de los hermanos que no tienen trabajo, que están buscando, Padre. Sé tú proveyendo de un empleo para ellos, Señor. Sé tú dándole ese gozo, Señor, de encontrar ese trabajo adecuado para traer el pan a tu familia, Señor. Te suplicamos por cada uno de ellos, Señor. No recuerdo los nombres de todos, pero tú sí que lo sabes, Señor. Señor, también te quiero pedir por los bebés espirituales, Señor. Y como bien decía el hermano, no solamente son los que acaban de conocerse, de tener ese encuentro contigo, Señor. También hay bebés espirituales que llevan años, Señor, pero que no han crecido, Señor, que siguen siendo bebés. Padre Celestial, dale tu sabiduría, dale tu toque por sus corazones, Señor. Guíalos, Señor. Y a nosotros, Señor, que seamos de apoyo para ellos, que seamos de buen testimonio, que seamos de ayuda, Señor. Porque, Señor, somos una familia y de alguna manera tenemos que demostrarlo, Padre Celestial. Te quiero suplicar también por los hijos pródigos, Señor. Tú los conoces, Padre, y tú sabes lo que hay en sus corazones. Si de verdad ellos te aceptaron un día, oh Señor, y por su debilidad han vuelto al mundo, Padre Celestial, tócate esos corazones, Señor. Hales tú entender la necesidad que tienen de ti. Remueve tú dentro de ellos, Señor, que ellos se den cuenta, oh Señor, que el mundo no les ofrece nada. Que todas las cosas, los placeres y todas las cosas que el mundo les puede dar, les va a seguir dejando sus corazones vacíos, oh Señor. No van a sentir gozo, sino por un momento, sus placeres carnales o materiales, oh Señor. Pero, Señor, necesitan ese gozo que solamente tú puedes dar, Padre. Quebrántate esos corazones, ríndelos nuevamente a ti, oh Señor. Que vengan en arrepentimiento, Señor, y doblen sus rodillas delante de ti, Padre Celestial. Señor, también quiero pedirte por las hermanas que trabajan internas, Señor. Tú sabes la situación de cada una de ellas, Padre. Tú sabes lo difícil que se les hace reunirse, Señor, y tener un tiempo, porque muchas veces
igual el tiempo del culto, Señor, les cuadra con tener que alimentar o cuidar de esos ancianos o de esas personas a las que ellas cuidan, Señor. Sé tú dándoles sabiduría, sé tú, Señor, ayudándolas día a día, Señor, guiando sus vidas, Padre, y fortaleciéndolas en ti día a día, Señor. Te quiero pedir también por la salvación de los familiares inconversos, Señor. Todos tenemos a alguien, oh Señor, y no solamente a alguien, muchos solamente somos uno en la familia, oh Señor, luchando contra todos porque nos miran como bichitos raros, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a estar firmes en ti, a ser de buen testimonio, Señor. Danos la sabiduría y el entendimiento, Señor, para ser herramientas útiles en tus manos, Señor. Y que no seamos piedra de tropiezo, Señor, sino que seamos como esa luz que les alumbre el camino hacia ti, Padre Celestial. Ayúdanos, guíanos, Señor, a que seamos fieles a ti en todo momento. Se presenten las dificultades que se presenten, Señor, que no decaigamos, sino que siempre estemos dependiendo de ti y poniendo todo en tus manos, Padre Celestial. También te quiero pedir, oh Señor, por la regularización de los papeles, oh Señor, de los documentos de las personas que aún no los tienen solucionados, oh Señor. Tú les conoces, oh Señor, tú sabes quiénes son. En este momento me acuerdo de Franklin, oh Señor, y también de Miguel, el hijo de nuestra hermana Karina, Señor, pero sé que hay muchos más, Padre Celestial. Tú los conoces y tú sabes su situación, Señor. Sé tú ayudándoles, sé tú dándoles paciencia en este tiempo de espera, Señor, dándole paz en sus corazones, Señor, y que tengan la certeza, oh Señor, de que tú tienes el control de todo y en su momento y en tu tiempo, oh Señor, todos esos papeles serán regularizados, oh Señor. Te quiero pedir, Señor, también por los jóvenes de nuestra iglesia, Señor. Tú les conoces a ellos, Señor, tú conoces cada corazón. Sabemos, oh Señor, que es una edad difícil, una edad en que se le presentan muchas dificultades y muchas tentaciones, oh Señor, pero queremos suplicarte, oh Señor, por un avivamiento en sus vidas, Padre, porque ellos sean avivados, que sean removidos, oh Señor, que busquen de ti, que se entreguen a ti más y más, oh Señor, que sean fieles, oh Señor, porque Padre Celestial, tú has sido fiel y serás siempre fiel, oh Señor, y a pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestras cosas, oh Señor, tú siempre estás ahí fiel, con tu mano extendida hacia nosotros, oh Señor, y cada vez que caemos y venimos delante de ti, oh Señor, tú nos levantas, Señor. Que los jóvenes tengan esa certeza también, oh Señor, y a nosotros ayúdanos a ser de buen ejemplo, Señor. Ayuda tú a los padres, oh Señor, a que sean ese ejemplo a seguir, Padre Celestial. Da tu sabiduría y discernimiento a cada uno, Señor, para que en todo tiempo estemos viviendo una vida santa, una vida digna de ti, oh Señor. Que no seamos nunca piedra de tropiezo para ellos ni para nadie, Señor. Gracias te damos, Señor, por todas estas peticiones, todas estas cosas que hemos puesto delante de ti, oh Señor. Cada vida. Con la certeza, oh Señor, de que tú las escuchas, de que tú en tu tiempo las vas a contestar, oh Señor. Y danos tú la tranquilidad y la paz, oh Señor, la serenidad de saber que dependemos de ti y que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Que seamos agradecidos por todo, Señor, porque nos das mucho más de lo que necesitamos y de lo que merecemos, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos, para terminar vamos a orar por esta operación Niño de la Navidad. Recuerden que tenemos estas cajitas aquí, ¿verdad? Que es para estos niños de África, la ONG Decisión. Todos los años, ¿verdad? Recogen estas cajitas para ayudar a estas personas, a estos niños necesitados en África. Creo que este año es en África, ¿no, Ricardo? Sí. Pues hasta el 10 de noviembre hay plazo para que puedan traer esas cajitas con los regalitos que van a enviarles, ¿vale? Así que los que quieran llevar sus cajitas, hablen con Ricardo, nuestro pastor, y él les dará las cajitas. Y recuerden, hasta el 10 de noviembre hay plazo para traerlo como último día, para traer esa cajita, poderla enviar con tiempo para que les llegue a ellos. Amén. Bien, estemos orando también por Misión Posible. El año 2022, Misión Posible es este retiro de jóvenes. Va a ser en Madrid y en Girona. Varios jóvenes de nuestra iglesia, si Dios lo permite, van a ir.
Así que vamos a estar orando por ellos también y por los coordinadores, nuestro hermano Jesús y nuestra hermana Ruth. Vamos a orar por ellos también. Y recordarles, mis hermanos, que este fin de semana se cambia la hora, ¿vale? Así que no nos despistemos para que lleguemos a buena hora el domingo, ¿verdad? Así que cuando se vayan a la cama el sábado, pues atrasen, es una hora para atrás, ¿vale? Atrasen el reloj una horita y ya pues tendremos, amaneceremos con la nueva hora, con la hora de invierno, ¿vale? Recuerden, mucho de los teléfonos, de los dispositivos móviles de ustedes, los Android, pues eso no hace falta cambiarles la hora, ¿verdad? Ellos se cambian solos, no vayan a hacer, que me pasó una vez que me puse a cambiarle la hora y la lié y llegué tarde. Así que, sí, así que tengamos eso en cuenta, ¿vale? Bien, recuerden que nuestros tiempos de oración, así como hoy jueves, también tenemos un tiempo de oración los martes de 8 a 9 a través de Zoom. Allí también están todos invitados para que sigamos orando. Necesitamos mucha oración, así que también por Zoom tenemos ese tiempo de oración. Bien, mis hermanos, voy a pedirle a nuestro hermano Pastor Ricardo que él ore por estos anuncios y que a la vez pues nos despida en oración. Amén. Sí, nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has traído a tu casa, Señor, y nosotros la honramos, Señor, porque reconocemos que es un lugar santo, porque tú estás aquí y tú eres el Santo de Israel. Tú eres Dios, tú eres el Señor, y por medio de ti, Señor Jesucristo, como dice primera de Timoteo 2:5, eres el único medio posible de nosotros poder, Señor, ir delante del trono de la gracia y a través de ti, Señor, hablar con nuestro Dios, porque tú eres Dios, y llevar nuestras oraciones también al Padre Celestial. Gracias porque es tu iglesia también, pero también hay una persona, Señor, que puede estar aquí, que todavía no es de ti, Señor, tú tienes un propósito conmigo. Gracias porque cada oración, Señor, tú sabes todo perfectamente y la mejor respuesta, si nos diga incluso que no, siempre será para bien, porque tú eres un Dios bueno, un Dios perfecto, un Dios misericordioso, que nos da, Señor, lo que realmente nosotros necesitamos. Y en la salud eres el médico por excelencia. Gracias, Señor, por tu palabra, por la oración del culto, por los hermanos congregados, por la comunión. Gracias, Dios mío, porque cada día, cuando traemos estos motivos de oración, vemos también la respuesta y el milagro. Bendice ahora nuestro regreso a casa por tu amor y tu misericordia, Señor. Y prepáranos, Señor, para el día de mañana, que solamente sabemos que ocurre en ti, Señor, porque decimos si Dios quiere, si Dios lo permite. Y eso es humillarnos a tu soberanía y a tu voluntad, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello
desde